Hace 400.000 años, la Tierra no era nuestra, era suya. Una especie humana que no solo reinaba, sino que dominaba con una ferocidad y una inteligencia que desafían la imaginación. Pueden siquiera concebirlo. Un mundo donde el depredador supremo no era el Homo sapiens, sino ellos, los neandertales. Sus habilidades de caza, tan brutales como exquisitas, les permitieron someter a las bestias prehistóricas más salvajes, dejando a su paso un rastro de asombro y, quizás, de miedo. Eran maestros de la adaptación, escultores de su propia supervivencia en los páramos gélidos de Siberia y las costas áridas de España. Su huella indeleble, grabada en cada cueva, cada valle, cada hueso descubierto, susurra una historia de triunfo inigualable. Pero entonces, el silencio. Hace apenas 40.000 años, los últimos ecos de estos cazadores-recolectores extraordinarios se desvanecieron, como si la propia Tierra hubiera decidido borrarlos de su memoria. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo una especie tan formidable, tan exitosa, simplemente desapareció? Es una pregunta que nos ha atormentado, una obsesión que ha consumido a científicos de todo el mundo durante los últimos 150 años. Cada excavación, cada fragmento de hueso o herramienta desenterrado, es un intento desesperado de reconstruir lo incomprensible, de entender el misterio de una extinción que nos persigue, que nos grita desde las profundidades del tiempo. ¿Podría nuestro propio destino ser tan efímero? El velo del pasado aún oculta su verdad más impactante, esperando ser revelada por aquellos lo suficientemente valientes como para escuchar los últimos susurros de los neandertales. ¿Por qué desaparecieron? ¿Fueron víctimas del cambio climático? ¿O de una epidemia devastadora? ¿Fueron aniquilados por otros humanos? ¿O presas de un depredador formidable? ¿Quién o qué fueron los culpables? Se han propuesto todo tipo de teorías sobre la desaparición de los neandertales, pero la verdad podría ser más impactante de lo que jamás imaginaron. Es una extraordinaria exploración en curso sobre la historia de la vida humana. Es un viaje deslumbrante en el tiempo, tratando de llegar a los orígenes de nuestras raíces y la composición de nuestros genes. Es una investigación sin precedentes de su era prehistórica que nos permitirá llegar a la verdad. ¿Quién mató a los neandertales? Los investigadores han estado excavando yacimientos en bosques, a lo largo de acantilados, bajo abrigos rocosos y en cuevas para tratar de resolver el misterio. Estos hombres y mujeres están tras la pista de esta especie extinta. Han estado examinando pista tras pista, analizando el más mínimo rastro y la más leve evidencia. Los neandertales vivieron en Europa, Oriente Medio y Asia Central desde hace 400.000 años hasta hace 40.000 años, antes de extinguirse por completo. ¿Eran nuestros antepasados? ¿Nuestros primos? ¿Monstruos? ¿Qué aspecto tenían? En 1856 se descubrió el primer fósil en Alemania, en una zona boscosa llamada el Valle de Neander, dando lugar a las interpretaciones más caprichosas. A mediados del siglo XIX, 3 años antes de la publicación de El origen de las especies de Darwin, era inconcebible que los humanos pudieran haber tenido un antepasado. En el momento del descubrimiento de los neandertales, había una especie de tabú. La idea de que una especie diferente de humano pudiera haber existido era difícil de aceptar para muchos científicos, simplemente porque no se habían registrado otros humanos en las colecciones de fósiles. Entonces, ¿quién podría haber sido este humano, con su cráneo alargado y sus cejas protuberantes? Para muchos expertos en el siglo XIX, era simplemente el cadáver de un cosaco que regresaba de las guerras rusas.
La prueba estaba en las numerosas fracturas óseas que supuestamente causaron su muerte. Hay una historia asombrosa sobre los expertos que imaginaron que la forma del cráneo se debía al dolor extremo que el hombre había tenido que soportar. Este dolor le había hecho tensar constantemente los músculos de la cara, causando no solo el cráneo alargado, sino también la considerable protuberancia sobre sus ojos. Pero en la segunda mitad del siglo XIX se encontraron otros restos óseos similares a los de este primer descubrimiento en otros países. En total, los arqueólogos desenterraron más de 270 fósiles en más de 130 yacimientos. Los científicos ya no tenían dudas. Tenían ante ellos los restos de otra especie humana. Pero, ¿cuál era? En 1908, Marcellin Boule, fundador del Instituto de Paleontología Humana de París, examinó uno de los primeros esqueletos de Neandertal encontrados en Francia, en La Chapelle-aux-Saints. Sus resultados fueron inquietantes. Mostraban un cierto número de deformidades, una columna vertebral curvada y piernas arqueadas, similares a las de los gorilas. Basándose en estos hallazgos, el ilustrador checo, Kupka, dibujó una criatura de aspecto agresivo, parecida a un simio, cubierta de pelo. En ese momento, no tenían suficiente información sobre el comportamiento humano prehistórico, así que tuvieron que hacer dibujos, y la mayoría de los que han permanecido son, de hecho, las caricaturas más ridículas. Estos humanos prehistóricos, a menudo comparados con animales o monstruos, eran vistos como seres primitivos. Eran como algo de otro mundo, evocando imágenes de humanos que no se parecían en nada a los humanos actuales. Eran obviamente algo muy inusual, bestial, arcaico y primitivo. Se crearon todo tipo de imágenes de criaturas extrañas y desaliñadas, y esta imagen de ellos como brutos salvajes perduraría durante mucho tiempo. Eran criaturas parecidas a simios o humanos lisiados por enfermedades que deformaban la columna. ¿Eran los neandertales realmente las bestias representadas por los primeros antropólogos? ¿Cómo podemos descubrir quiénes eran realmente? Hoy en día, herramientas de vanguardia han permitido a los científicos reconstruir por completo su apariencia física. Cada objeto es cuidadosamente desenterrado, numerado y analizado para obtener la imagen compuesta más realista posible de la víctima. Entonces, ¿cómo eran realmente los neandertales? Utilizando los restos del individuo No-2 encontrados en la cueva de Spy en Bélgica, los investigadores del Real Instituto de Ciencias Naturales han estado trabajando para crear un modelo 3D de un esqueleto de Neandertal. Patrick Sommel y Tara Chapman lideran el equipo, cuya primera tarea es producir escaneos de alta resolución. Pero había un problema importante. El esqueleto estaba incompleto. Faltaban trozos de ciertos huesos, y la caja torácica y el hueso pélvico se habían perdido para siempre. El fémur, por ejemplo, está casi completo, pero le falta una parte muy pequeña de la parte superior. Eso en el hueso derecho, pero en el hueso izquierdo le falta la mitad inferior. Y la forma de hacerlo es poner pequeños puntos en los huesos, que llamamos puntos de referencia, y luego pones los mismos puntos en ambos huesos, el hueso original y el otro hueso al que quieres escalar. Y luego lo que pude hacer es, una vez que fueron similares, pude cortar la mitad inferior del fémur derecho, escalado a la izquierda, y unirlos. Y entonces tienes un hueso completo. Esta se llama la técnica del espejo, reconstituyendo las partes faltantes usando las del lado opuesto. Cuando falta todo un conjunto de huesos, el equipo de Tara Chapman recurre a laboratorios de otros países para que les ayuden a resolver el rompecabezas. Así, aquí,
La caja torácica y la pelvis provienen de restos de Neandertal en Guevara, en Israel. Una vez que estos fósiles han sido modelados, se escalan al resto del esqueleto, utilizando cálculos estadísticos basados en los tamaños proporcionales de los huesos existentes. Una vez que hicimos eso, tomamos el pequeño fragmento del sacro y lo medimos contra el nuevo tamaño de Guevara II, y descubrimos que encajaba bastante bien. Así que para eso pudimos decir, ok, y luego tomamos el tórax y lo escalamos al tamaño de la pelvis de Guevara II también. Este es el modelado más preciso de neandertales jamás producido. Las caricaturas han desaparecido hace mucho tiempo. Gracias a esta reconstitución altamente realista, ahora es posible un análisis anatómico de las características de los neandertales. ¿Nos ayudará esto a descubrir la causa de su extinción? ¿Qué creen ustedes? La cavidad craneal es, en promedio, más o menos del mismo volumen que la nuestra hoy en día, pero la arquitectura es completamente diferente a la nuestra. El cráneo es alargado, bastante plano y ancho. Tiene una cara protuberante con una nariz ancha y prominente. Una característica distintiva, una frente baja y huidiza, con una cresta supraorbital muy pronunciada. Así que la cara era bastante diferente a la nuestra, especialmente porque prácticamente no había barbilla debajo de la mandíbula inferior. ¿Podría este físico, tan diferente al nuestro, haber sido una desventaja en sus intentos de sobrevivir a un entorno hostil y brutal? Estos especímenes eran bastante robustos, con una altura media estimada de 160 centímetros. El esqueleto indicaba que tenían un torso ancho en forma de barril, con manos y pies poderosos. Sus piernas cortas y su baja estatura los convertían en luchadores excepcionales listos para cualquier tipo de pelea. Los neandertales tenían un físico muy robusto con articulaciones muy prominentes, lo que indica un desarrollo muscular sustancial. Eran individuos extremadamente atléticos que podían correr largas distancias. Los neandertales no tenían debilidades físicas que hubieran provocado su extinción. Pero el trabajo de los científicos no se detuvo ahí. Querían saber cómo caminaban los neandertales. ¿Tenía razón Marcellin Boole? ¿Caminaban como gorilas? Al simular el movimiento muscular en los huesos del esqueleto virtual y al analizar el desgaste de las articulaciones, pudieron reproducir la forma de caminar de los neandertales. En el laboratorio de biomecánica de la Université Libre de Bélgica, Tara Chapman ha estado trabajando con el doctor Serge Vincent-Jean en la reconstitución de la forma en que caminaban nuestros protagonistas. Al colocar marcadores en los mismos lugares exactos en un Homo sapiens de hoy en día y en un esqueleto virtual de Neandertal, pueden comparar la forma prehistórica de caminar con la nuestra. Pudimos hacer que los huesos se movieran en el espacio y luego analizar los huesos uno tras otro. Por ejemplo, al caminar o durante toda una serie de movimientos como lanzar una jabalina, agacharse, correr, etc. Los neandertales tienen una morfología muy similar a la nuestra, y al comparar las curvas de movimiento de los humanos prehistóricos con los humanos modernos, no hay diferencia. Los neandertales ciertamente no caminaban de la manera simiesca que se les asociaba en el pasado, simplemente porque sus articulaciones eran totalmente consistentes con nuestras propias articulaciones. Así que, desde el punto de vista de la estructura ósea y articular, no hay absolutamente ninguna razón para creer que caminaban como simios. La idea de que los neandertales estaban más cerca de los gorilas que de los humanos ya no es sostenible. Corrían y caminaban como nosotros. Entonces, ¿cómo era su figura, su apariencia física? Gracias al análisis de su masa muscular y las técnicas de reconstitución, es posible simular un cuerpo de neandertal. Se pueden determinar sus músculos, color de piel, vello corporal y color de ojos y cabello.
En el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, el equipo de Jean-Jacques Hublin está tratando de identificar el color y la textura exactos de la piel de nuestros antepasados. Una de las características fundamentales de la especie humana es tener muy poco vello corporal, ya que está conectado a su capacidad para sudar. Está relacionado con los métodos de caza de los primeros homínidos en África, que podían cazar a sus presas incluso durante las horas más calurosas del día. Esto no es lo que solían hacer otros depredadores que eran más nocturnos. Los homínidos perdieron su cubierta de vello corporal hace 1,7 millones de años, cuando los neandertales aparecieron hace 400.000 años. No eran criaturas peludas cubiertas de pelo. Su perfil antropométrico se está volviendo más claro. El color de la piel es algo que varía considerablemente en los humanos. Cada vez que una población se aleja de una región soleada, un área donde hay mucha luz ultravioleta, hacia una región donde hay menos luz, resulta en una pérdida de pigmentación. Los neandertales vivían en latitudes del norte donde la luz era escasa y habrían tenido la piel clara, lo que ayuda a capturar la luz solar y fabricar vitamina D, vital para la fortaleza ósea. Cuando los científicos del Instituto Max Planck en Leipzig analizaron el ADN de los neandertales, encontraron que los colores de la piel y el cabello estaban dentro de la misma paleta que la de los europeos modernos. Estos humanos arcaicos tenían la piel pálida o bronceada, cabello oscuro, rubio o rojo, con ojos color avellana o más claros. Ahora tenemos un retrato robot de nuestra víctima. Los neandertales eran individuos robustos con músculos poderosos, que medían alrededor de 160 centímetros y pesaban 75 kilos. No eran débiles ni endebles. Sus cerebros eran tan grandes como los nuestros y caminaban como nosotros. No eran propensos a ninguna enfermedad particular ni discapacidad física. Los neandertales eran atletas prehistóricos cuyo físico estaba bien adaptado a su entorno, tanto en términos de clima como geográficamente. Si estos humanos estaban tan bien adaptados a su entorno, ¿quiénes eran sus antepasados? Para responder a esto, necesitamos ahondar en la memoria neandertal, navegar por el gran libro de los orígenes de la humanidad y retroceder en el tiempo. En la cueva de Arago, en los Pirineos orientales, los científicos descubrieron el cráneo del habitante más antiguo conocido de Francia. Vivió en este planeta hace más de 600.000 años y pertenecía a una subespecie llamada hombre de Tautable. Los investigadores lo llamaron el Homo erectus europeo u Homo heidelbergensis. El cráneo data de hace 450.000 años y pertenecía a un adulto joven de unos 20 años. ¿Podría el hombre de Tautable haber sido el antepasado de los neandertales? El análisis óseo arroja numerosas pistas. El cráneo era plano con una frente huidiza, una poderosa cresta supraorbital, con una oquedad justo encima de la nariz y sin barbilla. Así que, en muchos sentidos, se parece a sus descendientes directos, los neandertales, pero hay importantes diferencias de características entre los dos. El joven descubierto en Tautable tiene las mismas características anatómicas que nuestra víctima. El hombre de Tautable era una especie más alta y delgada con un cerebro más pequeño. No eran neandertales, pero evolucionarían hasta convertirse en ellos. Durante miles de años, hubo una sucesión de edades de hielo y períodos más cálidos que aislaron al Homo heidelbergensis, confinándolos a Europa. Sus cuerpos se adaptaron a su entorno, volviéndose más fuertes y robustos, y el tamaño de sus cerebros aumentó. A lo largo de las generaciones, el hombre de Tautable se convirtió en neandertal. El hombre de Tautable fue el antepasado de los neandertales
y transmitió su historia, una historia que se ha convertido en la de los neandertales, y es una historia que se remonta a los orígenes de la humanidad en África, hace más de 1 millón de años. Los neandertales europeos descendían de una población llamada Homo heidelbergensis. Esta población también existía en África. El Homo heidelbergensis, que se quedó en África, se convirtió en Homo sapiens. El Homo heidelbergensis europeo se convirtió en neandertal, pero los de África se convirtieron en Homo sapiens. Los neandertales tienen los mismos padres que nosotros, el Homo heidelbergensis o el Homo erectus evolucionado. Los neandertales son nuestros hermanos y hermanas humanos. Hace 1 millón de años, nuestros antepasados comunes vivían en el continente africano. Hace unos 600.000 años, la familia se dividió en dos. Nuestros antepasados directos se quedaron en África, mientras que los antepasados de los neandertales cruzaron a Oriente Medio y se establecieron en Europa. Se han encontrado rastros de ellos en Alemania, en la cima de los Huesos en España y en la cueva de Arago, en Tautabel. Los neandertales parecían ser capaces de adaptarse al cambio climático, pero ¿hubo una gran convulsión que fue la causa de su extinción? Para saber más, es importante saber exactamente cuándo se extinguieron, datando los restos óseos y comparando los datos con la historia climática de Europa. En la unidad de acelerador de radiocarbono de la Universidad de Oxford, Katerina Duca ha logrado determinar la fecha de la muerte de los neandertales. Para fechar con precisión a los últimos neandertales, visitamos varios sitios en toda Europa y recolectamos material de España, Francia, varios sitios en Italia, Grecia y, por supuesto, el norte de Europa, donde sabemos que vivían los neandertales. En este laboratorio de la Universidad de Oxford, los investigadores han desarrollado una técnica completamente nueva para fechar restos óseos fósiles. Para evitar la contaminación, las muestras se filtran para que solo se analice el carbono 14 de los fósiles. Esto se conoce como ultrafiltración. No sabíamos qué esperar porque los resultados llegaban uno por uno y durante años fechábamos un sitio y luego otro. Pero fue solo cuando juntamos toda la síntesis que las cosas se aclararon bastante. No había sitios en toda Europa que fueran posteriores a 39.000 años atrás. Estábamos muy emocionados cuando finalmente, por primera vez, obtuvimos una fecha fiable para la extinción de los neandertales, hace 39.000 años. La desaparición de los neandertales ocurrió mucho antes de lo que se imaginaba. Ahora, los científicos quieren saber cómo era el clima en Europa en ese momento. ¿Era el clima templado o hubo una severa edad de hielo? De hecho, el clima fue muy inestable durante ese período. Hubo toda una serie de crisis climáticas que llamamos eventos de Heinrich. Son episodios bastante feroces vinculados al flujo de hielo en los océanos del hemisferio norte. Durante más de un siglo, los icebergs fluyeron implacablemente hasta las costas de España. Estas montañas de hielo enfriaron considerablemente el clima en Europa hace 40.000 años. Los científicos llaman a este evento climático Heinrich IV. Es importante entender que estas crisis ambientales y climáticas ocurrieron constantemente durante 400.000 años. Y los neandertales las habrían experimentado todas, y sin embargo, no fueron aniquilados. Lo que es cierto es que los episodios más fríos habrían tenido un impacto en el tamaño de las poblaciones de neandertales en general. Los diferentes trastornos climáticos debilitaron a los neandertales al reducir la extensión de su territorio y hacer escasos los recursos alimenticios. Pero estos individuos robustos fueron, sin embargo, capaces de sobrevivir
y continuar existiendo en el planeta. Si la extinción de los neandertales no puede explicarse por el clima, quizás su forma de vida fue la causa. ¿Eran sus conocimientos y tecnologías lo suficientemente buenos como para permitirles resistir la era prehistórica? ¿Cómo era su hábitat que se extendía desde Gibraltar hasta el monte Altai en Siberia y desde Alemania hasta el sur de Italia? ¿Cómo y de qué vivían? ¿Cambiaban regularmente de campamento según las estaciones y los movimientos de los animales que cazaban? Los neandertales eran muy cuidadosos al establecer sus campamentos, las entradas de las cuevas, las praderas con vistas a los valles o las riberas de los ríos, eran todos ejemplos de lugares bien elegidos para asentarse. Dominique Cliquet y su equipo encontraron un sitio inesperadamente rico bajo las dunas de las grandes playas de la península de Cotentin, en el norte de Francia. Bajo las arenas de Le Rosel, descubrieron 20 metros de un hábitat doméstico extremadamente bien conservado. Las valiosas huellas dejadas han presentado a los arqueólogos una verdadera foto de la vida cotidiana de los neandertales. Lo interesante de este sitio es que hay niveles de ocupación que han sido cubiertos regularmente por arena, arrastrada por el viento, así que tenemos instantáneas, momentos relativamente breves de la vida, congelados en el tiempo y luego cubiertos de nuevo por la arena. El sitio nos muestra un grado de organización social con la distribución de tareas entre los miembros de la tribu. Los arqueólogos pudieron definir las diferentes zonas dedicadas a la preparación de pieles, el corte de carne y la cocina. Aquí podemos ver un hogar donde los neandertales cocinaban su comida. Un clan compuesto por una docena de miembros venía regularmente a estas dunas desde el otoño hasta la primavera. En Le Rosel, la arena ha conservado huellas únicas de su presencia, huellas de pies. Los investigadores encontraron más de 500 en total. Encontramos una, luego una segunda, luego encontramos varias. Algunas de las que encontramos estaban tan claramente impresas, impactadas en el suelo, con las marcas de los dedos de los pies aún visibles. Parecía que alguien había pisado un charco de barro apenas seco. Estaba absolutamente claro lo que estábamos viendo. Una tormenta había caído sobre la tribu y su espacio vital se cubrió de limo. Y es en este barro donde nuestros neandertales dejaron su marca. Una vez que pasó la tormenta, un fuerte viento sopló una gruesa capa de arena seca sobre las huellas en el limo, preservando así las huellas de los neandertales durante 80.000 años. Esta huella demuestra que un neandertal había intentado esquivar un obstáculo. El pie está más fuertemente impreso en el barro, que salpicó a ambos lados del pie. La imagen es de un neandertal dinámico trepando por los bordes de la duna de arena. Aquí, un neandertal se había agachado y luego usó su mano para levantarse, dejando una huella de dedos y palma para la posteridad como firma. Los neandertales vivían en esta costa en clanes, compuestos por padres e hijos hace 80.000 años. Y lo que es realmente conmovedor es que encontramos numerosas huellas de niños. 2 pequeños pies de bebé y los de un niño de 1 año. En un área particular de 80 metros cuadrados, el equipo de Dominique encontró solo huellas de pies de niños, como si hubiera sido un área de juegos justo al lado del lugar donde los adultos estaban ocupados con las actividades diarias de supervivencia, casi como un jardín de infantes donde los jóvenes jugaban mientras los adultos miraban con aprobación. Podíamos imaginar su vida diaria, especialmente cuando encontrábamos rastros de huellas. Era como si los neandertales acabaran de pasar. Casi nos dimos la vuelta para comprobar que no estaban realmente detrás de nosotros. Al igual que los castillos de arena que todos construimos cuando éramos niños, este sitio es frágil. Solo se necesita una gota de lluvia o una brisa marina
y estas efímeras huellas del pasado desaparecerían para siempre. Lo que estos campamentos bien organizados nos dicen sobre los neandertales nómadas es que vivieron aquí todo el tiempo que pudieron, dependiendo de la cantidad de comida que pudieran conseguir. Se pueden encontrar más pruebas de la vida cotidiana de los neandertales en otras partes de Europa. En Roque de Marsal, en la Dordoña francesa, los investigadores descubrieron numerosas huellas de hogares, como lo demuestra el enrojecimiento de estas rocas quemadas y las cenizas de color blanco encontradas en las capas de sedimento. El fuego jugó un papel crucial en la evolución humana de los neandertales, vital para la iluminación, esencial para mantenerse calientes, utilizado para cocinar carne y una formidable herramienta para mantener a raya a los depredadores. Los neandertales ciertamente sabían cómo hacer fuego. Los investigadores incluso han descubierto cómo los neandertales producían fuego. Usaban marcasita, que contiene hierro y azufre, para producir chispas y fibras vegetales satélite. Las estrías dejadas en algunas de las herramientas de piedra confirman esta técnica. Los neandertales dominaron el fuego mejor que cualquier especie antes que ellos, y lo usaron como un aliado indispensable en su supervivencia. Otros sitios de excavación han encontrado evidencia que nos permite entender qué y cómo comía un neandertal. ¿Es posible que se extinguieran debido a alguna deficiencia dietética? Para averiguar qué comía nuestra víctima, Amanda Henry, científica investigadora de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, ha estado analizando el cálculo dental de los neandertales. Esta capa de placa que se encuentra en los dientes y las encías contiene todo tipo de información inesperada sobre lo que comían los neandertales. Lo que buscamos dentro del cálculo son pequeños residuos de plantas, generalmente granos de almidón o fitolitos, que se forman durante la vida de la planta y que pueden durar a lo largo de los períodos de tiempo arqueológicos. Y lo que buscamos es la forma y el tamaño, y algunas de las características morfológicas de estos granos de almidón y fitolitos para averiguar de qué planta procedían. Estos restos vegetales muestran que los neandertales comían plantas como la cebada, tubérculos, raíces de nenúfar e incluso dátiles. Pero hubo algo más que Amanda Henry descubrió. Hemos encontrado almidones gelatinizados o alterados en algunas de nuestras muestras de cálculo dental de neandertal, y creemos que es una evidencia bastante sólida de que los neandertales procesaban intencionalmente su comida, algún tipo de cocción. Así que los neandertales no sufrían de deficiencias de vitaminas o sales minerales, ya que sus dietas eran extremadamente variadas. Incluso cocinaban plantas para hacerlas más comestibles. Sin embargo, los numerosos huesos encontrados en los sitios de excavación indican que los neandertales debieron comer principalmente carne. Los científicos han podido calcular cuánta energía gastaban diariamente. Debido a sus poderosos músculos y su impresionante masa corporal, los neandertales quemaban alrededor de 6.000 calorías al día, 3 veces más que nosotros. Habrían tenido que comer carne todos los días para satisfacer sus necesidades. ¿Pudo el hambre causada por la escasez de animales haber sido la causa de su extinción? Marilène Patou-Mathis es investigadora en el Instituto de Paleontología Humana de París y ha estudiado los animales de la era neandertal y cómo eran cazados. Pueden olvidar la imagen ingenua y anticuada del pobre hombre prehistórico deambulando por la tundra helada tratando de encontrar comida. Esto es totalmente incorrecto. Nuestros estudios han demostrado que había una gran variedad de animales, y muchos de ellos podían ser cazados, especialmente porque la mayoría de las presas estaban en bandadas o manadas. Encontrar comida no era un problema. Los neandertales solo recuperaban animales muertos o eran
cazadores expertos. En La Rochelle, Dominique Cliquet descubrió un extraño cadáver. Tuvimos la suerte de encontrar un fragmento de la mandíbula de una morsa. Es casi seguro que era un animal que había derivado en un témpano de hielo y probablemente estaba muerto cuando llegó a la orilla. La carne probablemente fue carroñeada, aunque no me gusta mucho la expresión porque se asocia con carne que ha estado expuesta por un tiempo. Y de todos modos, los neandertales eran como nosotros. Cuando comían carne perfectamente comestible. Y la carne de carroña puede ser peligrosa. Hay que mantenerla alejada de otros carnívoros como los buitres y las hienas. Los investigadores también han descubierto que un menú neandertal contenía tanto pescado como mariscos. Aprovechaban todos los recursos naturales que podían encontrar para la supervivencia diaria. Conocían su entorno. Incluso, si los neandertales se aprovechaban de los animales que ya estaban muertos, seguían utilizando la caza como su principal medio de supervivencia. Al analizar la geografía de los sitios de Europa Central, Marie-Hélène Patou-Matisse descubrió que el conocimiento de su entorno permitía a los neandertales elegir lugares adecuados, como pozos de agua o el fondo de los valles, para atrapar animales y evitar que escaparan. Estudié un sitio en Sterroselli, en Crimea, donde los neandertales habían matado pequeños équidos en un valle cerrado. Primero, los ojeadores los conducían al valle, y como estaba cerrado, cuando llegaban al borde del valle, los cazadores bloqueaban su ruta y los ensartaban con lanzas. Los neandertales usaban una variedad de estrategias bien elaboradas para cazar mamuts, bisontes, uros, caballos, íbices, y también presas más pequeñas como liebres o marmotas, dependiendo de la estación. Eran capaces de fabricar herramientas y armas sofisticadas, lo suficientemente potentes y efectivas para matar a sus presas y despellejarlas. ¿Qué hay de las herramientas para recolectar frutas y verduras? ¿O para trabajar pieles y cueros? Hay una gran cantidad de evidencia que demuestra que los neandertales eran cazadores excepcionales, como estas piedras talladas tan afiladas como cuchillos que ensucian el suelo de sus áreas de vida. Los científicos en Alemania incluso han descubierto otras armas en su arsenal, lanzas de madera cuyas puntas se endurecían con fuego. En la Universidad de Nanterre, en la región de París, Eric Boeda es un tecnólogo de la prehistoria que ha reconstituido la historia de las herramientas inventadas por los humanos. Para él, los inventos de los neandertales eran tan buenos como cualquier otra invención técnica de gran importancia. Antes de su llegada, los humanos moldeaban rocas bloque por bloque como escultores, pero los neandertales eran excelentes artesanos e inventaron una nueva técnica revolucionaria para la fabricación de herramientas. Consistía en cortar piedra para producir lascas afiladas y con filo. Ya sabían lo que querían de un bloque de piedra. La herramienta que estaban haciendo tenía 10 características técnicas, pero en teoría, el bloque de piedra no las tendría inherentemente. El hombre o la mujer neandertal primero prepararía el bloque, dándole una cierta forma, y esta forma contendría las características técnicas muy específicas en cuestión. Así que una vez que se había hecho la preparación, golpearían la roca con un solo golpe, en el lugar preparado, y la lasca que se produciría tendría exactamente el borde afilado requerido. Esta nueva técnica importante tenía una ventaja considerable. Permitía reproducir rápidamente varias herramientas con características idénticas. Este deseo de reproducir las mismas lascas no estaba tanto relacionado con la necesidad de herramientas particularmente afiladas, sino más bien con la posibilidad de estandarizar o normalizar la parte de mano. En otras palabras, se podían crear mangos que se adaptarían a estas lascas idénticas.
Los neandertales inventaron el ensamblaje de objetos. La forma del talón de estas lascas, como una gorra de visera, es evidencia de esto. Sabían cómo unir piedras talladas a un mango, usando tendones de animales. En Oriente Medio, en el sitio de el Tlel, en Siria, Eric Boeda descubrió otra forma en que los neandertales unían herramientas y armas, destacando una vez más su ingenio. Encontramos 200 metros cuadrados de lascas, restos de camellos, burros y caza. Así que era claramente un campamento normal. Cuando recogí el primer objeto, noté que había una marca en el suelo, y exactamente la misma marca también era visible en la superficie del objeto que había estado en contacto con el suelo. Se desprendieron algunos trozos, pero tomé estos trozos y quemé algunos de ellos, y parecía que habíamos encontrado betún en ellos. Al mezclar betún con arena y luego enfriarlo con agua, los neandertales habían encontrado una sustancia tan fuerte como el cemento para pegar cosas. El uso de alquitrán natural de esta manera demuestra una vez más lo inventiva e inteligente que era esta especie. La innovación se extendió por todo el Mediterráneo, hasta Alemania, donde los neandertales usaban un pegamento a base de plantas hecho de savia de abedul. En las escarpadas cornisas del Monte Hortus, cerca de Montpellier, en el sur de Francia, los neandertales cazaban íbices desde finales de enero hasta la primavera. Durante una excavación arqueológica en este lugar de caza, Henry de Lumley descubrió una pieza de evidencia aparentemente insignificante, que sin embargo demostró que los neandertales no solo cazaban por comida. En los restos que datan de hace 40.000 a 45.000 años, encontramos huesos de las patas de panteras que se conectaban anatómicamente, pero no se encontró nada más del esqueleto. Esto nos llevó a creer que debía haber habido una piel de pantera con los extremos de las patas todavía dentro, utilizada como alfombra o como ropa. Más que eso no pudimos decir. El uso de pieles de animales muertos está respaldado por la presencia de desgaste dental, particularmente en los incisivos. Es una prueba de que los dientes se usaban como una tercera mano. Al sostener la piel del animal entre las mandíbulas, los neandertales podían tirar de ella y trabajarla más fácilmente. Maestros del fuego, talladores de piedra revolucionarios, cazadores temibles, artesanos creativos. La imagen de los neandertales se está volviendo más clara. Este gran pueblo nómada claramente no se extinguió por falta de conocimientos. Entonces, ¿hasta dónde viajaron estos nómadas incansables? Trabajando junto a investigadores rusos, los científicos del Max Planck en Leipzig han perfeccionado una nueva técnica para descubrir ADN, incluso cuando no hay restos óseos humanos para excavar. Aquí, en las cuevas de Siberia, están analizando las capas sedimentarias. Esta es una nueva y fantástica oportunidad para la arqueología. El ADN contenido en las capas de sedimento nos permite saber si los humanos estuvieron presentes en un sitio de excavación, pero también saber si los neandertales estuvieron allí primero, y luego si los humanos modernos llegaron después, y quizás los neandertales regresaron de nuevo después de eso. Es una técnica que permite definir mejor las zonas geográficas cubiertas por los neandertales, y también quizás averiguar si fueron aún más al este, a riesgo de perderse. Los neandertales siberianos más antiguos identificados fueron descubiertos en las cuevas de Denisova y llegaron allí durante un periodo de calentamiento global hace 120.000 años. En ese momento, los glaciares solo cubrían una sección muy pequeña de los casquetes polares, por lo que poblaciones enteras podían viajar hacia el este dentro de Asia con bastante facilidad.
Existe una fuerte probabilidad de que los neandertales viajaran a los territorios más orientales, más allá de las montañas de Siberia. Gracias a las técnicas de análisis sedimentario, ciertamente es posible obtener ADN de sitios al aire libre, y entonces tendríamos pruebas de la presencia de neandertales en el lejano Oriente, en Mongolia o en China. Los neandertales estaban completamente a gusto en la naturaleza, y nada sugiere que sus interminables migraciones los llevaran a su caída. Toda la evidencia recopilada sobre la vida diaria de los neandertales muestra que debieron ser capaces de comunicarse entre ellos, para idear estrategias de caza, para transmitir costumbres ancestrales, para advertir a los compañeros de viaje de peligros potenciales, o simplemente para expresar emociones. ¿Cómo podemos estar seguros de que dominaban las herramientas del lenguaje? La primera pista provino del sitio de Kavara en Israel. Los arqueólogos encontraron un fósil de Neandertal que estaba casi completamente intacto, y con él, la prueba anatómica de que los neandertales eran capaces de expresarse con lenguaje. Este hueso, situado en la laringe superior, es el hueso hioides, que ayuda a mantener la base de la lengua en su lugar y permite articular los sonidos. Una valiosa pieza de evidencia que prueba que los neandertales muy probablemente podían hablar. Más evidencia salió a la luz gracias al modelado por computadora del cráneo. Los científicos pudieron recrear el endocráneo, en otras palabras, la huella del cerebro. Un endocráneo es la imagen algo mágica de algo que no se conserva en los fósiles. Es el cerebro. El cerebro deja una huella en la superficie interna del cráneo, porque durante nuestro crecimiento y desarrollo, tanto el cerebro como el cráneo evolucionan al mismo tiempo. El cerebro presiona sobre el cráneo y ambos están unidos entre sí a medida que crecemos. Este molde de una huella cerebral de Neandertal muestra que poseían las mismas zonas asociadas con el lenguaje que los humanos modernos. Somos capaces de detectar una por una las diferentes áreas del cerebro. Aquí están los lóbulos frontales, los lóbulos temporales y los lóbulos occipitales. Y la precisión es tal que somos capaces de observar zonas más pequeñas, las diferentes circunvoluciones y las zonas anatómicas que son de interés funcional. Aquí podemos ver la extensión del área de Broca, que es una zona vinculada a la producción del lenguaje, por ejemplo. La tercera pieza de evidencia nos llega a través de la genética. En los laboratorios Max Planck en Leipzig, los científicos han identificado el gen FOXP2 en el ADN neandertal. Este gen es fundamental en el desarrollo del lenguaje en los humanos. Así que los neandertales podían hablar. Gracias al poder de las palabras, los neandertales pudieron transmitir sus conocimientos a las generaciones futuras, permitiendo su existencia continuada. Entonces, si no hay evidencia material en su vida diaria que sugiera la causa de su extinción, ¿podría tener que ver con su relación con los demás? ¿Qué nos pueden decir los fósiles sobre los lazos que unían a los miembros de la tribu entre sí hasta la muerte? Vivir hasta los 30 años era un gran desafío para estos humanos prehistóricos. La vida estaba estrechamente ligada a la muerte. ¿Le tenían miedo? ¿La veían como algo inevitable o simplemente como un pasaje a otro mundo? En Siberia, un equipo de arqueólogos rusos del Instituto de Novosibirsk, dirigido por los profesores Ksenia Kolobova y Ben Seviola, ha estado realizando excavaciones desde 2010. En la cueva Chagirskaya, no lejos de las montañas de Altai, los científicos han hecho un descubrimiento extraordinario, una primicia en esta parte del mundo. Más de 80 restos óseos de neandertales. Encontramos un espacio vital completo de neandertal en la cueva Chagirskaya, donde habían dejado evidencia de su vida diaria
Cazaban, tallaban piedras y hacían fuego. La cueva no es muy grande y había entre 10 y 15 miembros en el clan. Algunos de los restos óseos se encontraron juntos en el mismo lugar a la entrada de la cueva. La gran mayoría de estos huesos provenían del mismo individuo. Por ejemplo, había un brazo derecho con el omóplato, el hueso del hombro, el húmero, el cúbito y el radio. Es casi seguro un depósito antropogénico intencional. El brazo está en su totalidad y no presenta rastros de mordeduras de animales, por lo que no son los restos de la comida de un depredador. Estos huesos fueron enterrados en una tumba. Este fue un entierro de clan de hace 50.000 años. Sin embargo, nada aquí indicaba que hubiera habido algún ritual en particular. Los neandertales enterraban a sus muertos. La primera tumba de Neandertal en Francia fue descubierta en la Chapelle aux Saints, cerca de Brive-la-Gaillarde, en el suroeste. Al abrigo de las rocas, el difunto fue enterrado en posición fetal, con la cabeza mirando hacia el este. En otras palabras, hacia el sol naciente. Se han descubierto otras tumbas en Oriente Medio, que muestran más evidencia de cuánta atención prestaban los neandertales a sus muertos. El cadáver a menudo estaba decorado con objetos, colocados allí como ofrendas. Plantas, huesos de animales, piedras talladas, rastros de ocre o incluso conchas, prueba de que los neandertales eran empáticos. Tenían la capacidad de imaginar otro mundo, ayudando a los muertos a la vida del más allá. Numerosos cráneos de Neandertal, que datan de hace unos 120.000 años, fueron excavados en un sitio notable en Krapina, Croacia. En el Museo de Ciencias Naturales de Zagreb, Jakov Radovčić analizó las diversas marcas en los huesos. Las estrías cuidadosamente dibujadas eran símbolos de un complejo rito funerario. Observamos varios tipos de estrías craneales en Krapina. Podemos estar absolutamente seguros de que algunas de ellas son de origen humano. Creo que estas estrías craneales fueron creadas intencionalmente y tienen un valor simbólico. Estas marcas tenían una forma geométrica y estaban meticulosamente dibujadas en la frente y en la propia cabeza. Jakov Radovčić cree que eran signos de un ritual muy especial, que a menudo se llama culto al cráneo. El hueso craneal se rompía para permitir que se extrajera el cerebro y muy probablemente se comiera. Las estrías casi con seguridad surgieron como resultado de un comportamiento caníbal, probablemente como un ritual, afirmando la relación particular entre la tribu y la persona muerta. Así que fue un funeral caníbal. Los fósiles de Krapina no son un caso aislado. Se han encontrado otros signos de canibalismo en otros sitios de excavación. En el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, Hélène Rougier ha estado examinando fósiles encontrados en las cuevas de Goyet a finales del siglo XIX. Ella también observó rastros similares en los restos óseos. En las cuevas, encontramos una colección completa de huesos de Neandertal, de los restos bastante fragmentarios de al menos 6 individuos. Y la razón de esta fragmentación fue que los huesos habían sido rotos para que se pudiera extraer la médula. Esto fue después de que los músculos y la piel hubieran sido removidos y el cuerpo completamente descuartizado. Estas marcas en los huesos son una señal de que los neandertales cortaron deliberadamente la piel. Aquí podemos ver que el hueso había sido roto, a pesar de que la persona ya estaba muerta, y por lo tanto, no fue el entierro de los huesos lo que hizo que se rompieran. Hay marcas de impacto muy visibles hechas por una pequeña roca. Estas señales son una prueba definitiva de prácticas caníbales. Encontramos las mismas ocurrencias en huesos de Neandertal que encontramos en renos y caballos.
y las marcas estaban situadas exactamente en los mismos lugares y producidas de la misma manera en los neandertales que en los animales. ¿Fue este canibalismo por comida o por ritual? Para los hallazgos de Goyet, los científicos no pueden responder a esa pregunta, pero está claro que las prácticas caníbales tienen peligros para la salud humana. Entonces, ¿podrían estas prácticas haber sido la causa de la extinción de los neandertales? A mediados del siglo XX, los investigadores pudieron probar que las poblaciones que practicaban el canibalismo podían ser aniquiladas. Una aterradora enfermedad llamada Kuru había acabado con ciertas tribus en Papúa Nueva Guinea. Una proteína llamada prión es responsable de la enfermedad mortal. Esta proteína se encuentra en el cerebro y en la médula ósea y se transmite al comer esas partes del cuerpo. Encontramos una gran cantidad de rastros de canibalismo repetido en ciertos sitios. Así que nos preguntamos si todos habían desarrollado la enfermedad tipo prión, ya que eran caníbales. Especialmente porque la proteína es difícil de eliminar. En otras palabras, si usaban una herramienta para cortar un cerebro enfermo y luego usaban la misma herramienta para cortar carne después, entonces la enfermedad podría propagarse fácilmente a otra persona. Una vez que el prión ha sido absorbido por el cuerpo, mata y destruye el sistema nervioso, causando la muerte. Así es como podrían haber muerto los neandertales. Los sitios más importantes donde se ha observado canibalismo datan de entre 100.000 y 800.000 años, mucho antes de que los neandertales se extinguieran. Y el otro problema es que los neandertales estaban repartidos por una enorme área de Europa y partes de Eurasia. Así que estamos hablando de poblaciones muy dispares con diferentes culturas. Probablemente sea una exageración decir que todos los neandertales eran caníbales. Así que la muerte por prión no fue la causa de la extinción de los neandertales. Habría significado que todas las tribus eran caníbales, pero no hay pruebas arqueológicas de esto. Así que si las costumbres funerarias de los neandertales no fueron responsables de su desaparición, quizás debamos mirar el lado de los nacimientos. ¿Había suficientes neandertales para garantizar el futuro de la especie? ¿Han conservado sus restos fósiles algún vestigio de sus nacimientos? ¿Una baja tasa de natalidad provocó la extinción del pueblo neandertal? En los laboratorios genéticos de Max Planck, los investigadores han logrado comparar el ADN de varios fósiles de neandertal. Basando sus resultados en el número de fósiles encontrados y sus similitudes genéticas, estos paleodemógrafos pueden estimar el tamaño de la población neandertal. La medida que usualmente obtenemos del análisis de los datos de secuencia es lo que llamamos el tamaño efectivo de la población. Los neandertales suelen estar en los miles bajos o en las decenas de miles bajas. El tamaño efectivo de la población ayuda a medir la diversidad genética de los neandertales. Parece que varió entre 1.000 y 10.000 dependiendo del período estudiado. Estas variaciones en la diversidad genética que se pueden detectar en el ADN corresponden exactamente a los diferentes periodos climáticos de la Tierra. Las pruebas muestran que la población de neandertales tenía una diversidad genética muy baja en comparación con otras especies. En otras palabras, el ADN en cada neandertal es muy similar. Pero mientras analizaban este ADN, los científicos se encontraron con algo más. Lo que inferimos de los genomas de los neandertales es una disminución a largo plazo de su población. Así que la investigación genética confirma definitivamente la teoría de que hubo una caída en la población neandertal a lo largo del tiempo. Pero las razones de esto aún permanecen. En la cueva de Denisova, en Siberia,
se descubrieron más pistas ocultas en el ADN de la especie extinta. Lo interesante en Denisova es que hubo un grupo muy pequeño durante mucho tiempo, pero también hubo un elemento de endogamia, especialmente en la última generación. Podemos ver que los padres de estos individuos son genéticamente muy cercanos. Podrían haber sido abuelos y nietos o un tío y una sobrina. Esta consanguinidad es una pieza de información importante. Como no podían encontrar otras parejas, los neandertales se vieron obligados a aparearse dentro de sus propios clanes o de sus propias familias, sin una inyección de genes de fuera de la tribu. Es así como los humanos arcaicos sembraron las semillas de su caída. La muy baja diversidad genética de los neandertales y la endogamia de ciertos individuos provocaron la degeneración de la población y, por lo tanto, su extinción. Esta diversidad reducida puede, en algunas poblaciones, estar vinculada a la endogamia, que disminuye aún más la diversidad y aumenta la probabilidad de que se expresen variaciones deletéreas recesivas. Y esto puede conducir a una serie de trastornos genéticos. Los trastornos genéticos causados por genes que funcionan mal producen efectos negativos en el organismo. Entonces, ¿qué riesgos corrían estas personas? Las poblaciones con baja diversidad tienen mucha más dificultad para enfrentar los desafíos ambientales o los desafíos genéticos que pueden provenir, por ejemplo, de una infección. Infecciones vinculadas a enfermedades para las cuales estos humanos no habrían desarrollado mecanismos de defensa naturales. La genética puede ir aún más lejos para explicar la situación de las poblaciones neandertales de hace 40.000 años. Con el tiempo, había cada vez menos. Su diversidad genética disminuyó. Se han descubierto casos de endogamia. Los neandertales se encontraron menos equipados para combatir enfermedades, así como los cambios constantes dictados por su forma de vida nómada. Los neandertales, las víctimas en nuestra escena del crimen, demostraron una debilidad en su ADN, en el corazón mismo de sus células. Para saber si esta es una pista de su extinción, debemos mirar más detenidamente su relación con los demás. ¿Los neandertales hicieron el tipo equivocado de amigos? ¿Fueron aniquilados durante conflictos tribales? ¿O cayeron víctimas de una enfermedad portada por un tercero? En las colinas asturianas del norte de España, al final de un largo camino forestal, hay un pequeño pasaje que conduce a las profundidades subterráneas. En la cueva de El Cidrón, los profesores Marco de la Rasilla y Antonio Rosas sacaron a la luz un tesoro arqueológico. En el fondo de esta profunda cámara, a 400 metros de la entrada por donde fluye un pequeño río, estos investigadores descubrieron lo que parecía una fosa común de neandertales. En total, se excavaron casi 2.600 huesos. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Es esta una prueba de exterminio masivo? El conjunto de El Cidrón es el mayor conjunto de huesos de neandertal jamás encontrado en la península ibérica. Hemos identificado un número mínimo de 13 individuos, incluyendo adultos, 3 adolescentes, 2 juveniles y un infante. En el sitio de El Cidrón, lo que es a la vez extraño y sorprendente es que prácticamente no se encontraron restos de animales junto a los de los neandertales. Usualmente los conjuntos provienen de diferentes períodos. En este caso, debido a la condición especial del sitio, estamos frente a un único grupo biológico y social de neandertales. Esto es bastante especial para este tipo de sitio y hace de El Cidrón un lugar muy particular. El ADN encontrado en los restos de estos 13 neandertales confirmó su relación biológica. Estos hombres, mujeres y niños pertenecían todos a la misma familia. Sus huesos fueron aplastados y sus cráneos rotos en pequeños pedazos.
¿Cómo se puede explicar el triste destino de esta tribu? En la Universidad de Madrid, Antonio Rosas analizó estos restos. ¿Qué mostraron los resultados? ¿Qué le pasó a la tribu de El Cidrón de 13 neandertales? Hemos encontrado diferentes evidencias para apoyar la hipótesis del canibalismo. Las más claras son lo que llamamos marcas de corte. Encontramos marcas de canibalismo en adultos y también en individuos inmaduros. Canibalismo de nuevo. Los huesos habían sido abiertos para la médula. ¿Fue este clan neandertal devorado por guerreros sedientos de sangre? La datación por carbono proporcionaría algunas respuestas. Hemos estudiado varios métodos para datar el conjunto. En realidad, obtuvimos una datación muy consistente y la edad es de 49.000 años. Este clan había sido comido hace 49.000 años por otros neandertales. Después del festín fatal, se desató una tormenta. El río que atraviesa las rocas arrastró los restos de esta fiesta caníbal a las profundidades de la cueva, que es donde se descubrieron los fósiles de esta tribu. ¿Fueron las 13 víctimas de El Cidrón de un conflicto intertribal? ¿Fueron mártires de un rito sacrificial? ¿O una comida para otro clan afectado por la hambruna? Si Antonio Rosas no puede dar con las respuestas, hay rastros similares de violencia en otros lugares que podrían proporcionar algunas explicaciones. En 1979, en Saint-Césaire, en Charente-Maritime, en el oeste de Francia, se encontró el cráneo de una joven hembra neandertal, apodada Pierrette, con una gran herida en él. En Oriente Medio, se han encontrado otros fósiles con graves heridas en la cabeza y las extremidades. ¿Son estos una serie de pistas que apuntan a las consecuencias de una guerra sangrienta? ¿Fueron los neandertales quizás víctimas de lo que hoy en día llamamos un genocidio? ¿Entraron en contacto con otra especie de humano? ¿Quiénes son estos extraños humanos de cara plana, cabeza redonda y figura alargada, con frentes altas y redondeadas y rostros que terminan en barbillas puntiagudas, con piernas largas que sostienen cuerpos esbeltos? Son Homo sapiens. Entonces, ¿son los principales sospechosos en esta investigación? Y si los neandertales entraron en contacto con ellos, ¿cuál es su historia? Las versiones que más se asemejan a nosotros provienen de África, hace 300.000 años. Fueron descubiertos recientemente en Jebel Irhoud, en Marruecos. Mientras los neandertales dominaban Europa, el Homo sapiens conquistó enormes áreas de África, desde el Océano Índico hasta las costas del Atlántico. Y luego, hace 120.000 años, un importante evento climático obligó a nuestros antepasados a buscar nuevas tierras para habitar. En el pasado, hubo episodios llamados los períodos del Sáhara húmedo. En lugar del Sáhara que conocemos hoy, había sabanas, lagos, ríos, elefantes y jirafas en un territorio tan grande como los EU. El período del Sáhara húmedo de hace 120.000 años es posiblemente lo que explica la presencia de humanos modernos fuera de África, en la zona entre el Golfo Pérsico, el Océano Índico y Siria. El Homo sapiens, los humanos modernos, migraron hacia el norte en dos direcciones diferentes. La primera ruta siguió el delta del Nilo hasta Palestina y luego continuó hacia el valle del Jordán. La segunda ruta tomó el estrecho de Bab el-Mandeb hacia la península arábiga y hasta el Levante. El Homo sapiens llegó al territorio neandertal y se estableció en abrigos rocosos, como las cuevas de Skul y Kafse en Israel. Durante más de 10.000 años, los humanos modernos se vieron obligados a compartir esta tierra con hombres y mujeres prehistóricos en las cuevas de Tabún en el Monte Carmelo. ¿Cómo funcionó esta cohabitación? A los antropólogos les gusta pensar en modelos.
Tenemos modelos para explicar lo que podría haber sucedido cuando dos grupos diferentes se encuentran. O es una historia de amor, es una historia de masacre, o uno simplemente se rinde y se muda a una nueva área. Frente a los recién llegados, los cazadores-recolectores reaccionaron de una de tres maneras diferentes. La primera implicaba un conflicto brutal. Las tribus lucharon entre sí y la victoria fue para la tribu más fuerte o más inteligente. La segunda reacción fue la huida. Los titulares dejaron su lugar a los extraños recién llegados. Y por último, hubo intercambio. Los dos grupos de personas interactuaron, se comunicaron y se mezclaron cultural y genéticamente. No sé si fue una historia de Romero y Julieta en ese sentido, pero lo que puedo decir, como dije, por el hecho de que se superpusieron durante un período de tiempo tan largo, y el hecho de que compartieron la misma tecnología, es que se comunicaban pacíficamente entre sí, y probablemente se cruzaron. En Oriente Medio, los neandertales y los sapiens intercambiaron sus conocimientos y se cruzaron. Estos primeros encuentros en Israel, que datan de hace 120.000 años, no fueron ni brutales ni beligerantes. Entonces, ¿qué podrían significar las huellas de violencia encontradas en Francia? ¿Son evidencia de batallas sangrientas entre estos dos tipos de humanos? ¿Fue su historia en Europa diferente a la de otros lugares? ¿O simplemente sus caminos se cruzaron? Para averiguarlo, tenemos que determinar exactamente cuándo llegó el Homo sapiens a las colonias neandertales en Europa. Los primeros sapiens europeos abandonaron Oriente Medio y se establecieron en Europa Central hace unos 45.000 años. Más tarde, hace unos 42.000 años, otra ola de migración de Homo sapiens se estableció alrededor de la cuenca del Mediterráneo y comenzó a habitar casi toda el área europea. Hace 42.000 años. Esa es la fecha atribuida a Pierrette, la hembra neandertal con una herida mortal en la cabeza, encontrada en Saint-Césaire. Esta pista bien podría probar que hubo un enfrentamiento entre Homo sapiens y neandertales. ¿Podríamos entonces inferir que ya existía algo como la guerra en tiempos prehistóricos? Las condiciones de vida de la época, la baja población, las vastas áreas de tierra, la abundancia de animales, la amplia cantidad de alimentos, etc. Todo demuestra que no había condiciones que conozcamos que hubieran provocado brotes violentos. Entonces, si no hubo enfrentamientos bélicos, ¿qué podría significar la herida visible en el fósil de Saint-Césaire? Cuando hay una marca de un golpe en la cabeza, un solo golpe, es imposible saber si este golpe fue asestado deliberadamente por otra persona o si provino, quizás, de un accidente de caza. También existe la posibilidad, y ocurre de vez en cuando, de que sea violencia interpersonal. Pero entonces, es solo entre dos personas y no constituye una masacre. Se produjeron enfrentamientos esporádicos entre Homo sapiens y neandertales, pero la evidencia de los primeros conflictos masivos data del Neolítico, es decir, entre 12.000 y 10.000 años atrás, mucho después de la extinción de los neandertales. La herida craneal de Pierrette es solo un reflejo de las difíciles condiciones de vida de los humanos arcaicos. La teoría del genocidio, es decir, la aniquilación deliberada de los neandertales por los sapiens, no se sostiene. Accidente de caza, caída, violencia interpersonal. Hubo muchas causas de lesiones y muerte en tiempos prehistóricos. Sin embargo, el análisis ha demostrado que ciertas heridas óseas sanaron y se recuperaron. Parecería que estos hombres y mujeres heridos sobrevivieron y mejoraron. ¿Por suerte o por conocimiento? ¿Sabían los neandertales cómo cuidar a sus seres queridos? ¿Sabían algo sobre el tratamiento de sus enfermos? ¿O los abandonaron? En
el Museo de Historia Natural de Zagreb, un cráneo en particular, entre los excavados en Krapina, muestra algunos signos fascinantes de haber sanado. Los neandertales sufrieron muchos tipos de lesiones. Eso era una parte normal de su vida. Ciertas lesiones eran muy peligrosas. En esta lesión, sabemos que la persona incluso estuvo en coma. La persona, incluso en este problema médico realmente grave, sobrevivió lo suficiente como para que veamos el proceso de curación. Eso significa algún tipo de cuidado de la comunidad de la que esta persona formaba parte. Y hay otro caso que entusiasmó a los científicos croatas. Un brazo, amputado por debajo del codo, mostraba signos de que los músculos no se habían debilitado. El brazo del neandertal no solo había sanado después de esta terrible lesión, sino que casi había recuperado su uso completo. Obviamente, había sido tratado. Pero, ¿qué tipo de remedios usaban los neandertales? En el cálculo de un diente cariado en un fósil del sitio de El Sidrón, investigadores australianos encontraron rastros de un hongo antibiótico, capaz de destruir bacterias, así como rastros de corteza de sauce, que es un analgésico natural. Los neandertales tenían conocimientos medicinales para curar los dolores que sufrían. Dominaban los secretos de la naturaleza, como los curanderos. Entonces, quizás los neandertales se enfrentaron a una enfermedad del exterior y a la que no pudieron desarrollar ninguna resistencia, una enfermedad de otro continente como África, que el Homo sapiens podría haber traído consigo cuando emigró a Europa. ¿Pudo una epidemia haber sido la causa de la extinción de nuestros protagonistas? En la Universidad Oxford Brookes, en Inglaterra, el profesor Simon Underdown encontró rastros en el ADN fósil de infecciones que el Homo sapiens podría haber transmitido a los neandertales. ¿Podrían estas enfermedades, portadas por el Homo sapiens, explicar la desaparición de nuestra víctima? Algunos de los ejemplos que hemos podido identificar al observar la genética son las enfermedades o las bacterias que causan úlceras estomacales, algunas infecciones parasitarias bastante desagradables, como el anquilostoma, también potencialmente enfermedades como el herpes genital, y también la posibilidad de que la tuberculosis pudiera haber acompañado al Homo sapiens fuera de África. Todas estas habrían sido cosas que los neandertales no habrían encontrado antes. ¿Podrían estas infecciones, portadas por el Homo sapiens, explicar la desaparición de los neandertales? Uno de los problemas que los neandertales habrían encontrado cuando estas enfermedades comenzaron a afianzarse es que habría tenido un impacto real en el tamaño de la población. Las poblaciones deben tener un número viable de individuos para poder reproducirse. Si no lo tienen, comienza a eliminar esas poblaciones, lo que finalmente conduce a eventos de extinción localizados o a un proceso mucho más amplio de extinción a escala continental. La estrecha diversidad genética de los neandertales significaba que un gran número de individuos eran vulnerables y el reducido tamaño de su población era una gran desventaja para combatir las infecciones. Ciertas enfermedades transmitidas por los sapiens, como la tuberculosis, claramente causaron estragos en clanes enteros. Sin saberlo, el contacto con los humanos modernos significó que las tribus neandertales sucumbieran a las infecciones. Su población disminuyó con el transcurso del tiempo. En todo el continente, el pequeño número en los clanes neandertales los empujó hacia la extinción. Pero incluso si las enfermedades contribuyeron a hacer a nuestras víctimas más vulnerables, esto por sí solo no puede explicar la desaparición de los neandertales. Entonces, ¿fue el ingenio y la creatividad del Homo sapiens lo que aceleró la salida de los neandertales del camino de la evolución?
Durante los 5000 años de cohabitación con los sapiens en Europa, las últimas tribus neandertales también estaban desarrollando nuevas formas de hacer las cosas. Esto fue una prueba de su increíble capacidad de adaptación, incluso si, en esa etapa, ya era demasiado tarde. En Saint-Césaire, en Charente o en Arcy-sur-Cour, en Borgoña, los neandertales elaboraban adornos, como collares hechos con dientes de lobos, zorros o osos, o con conchas perforadas. Esta fue una evolución sorprendente en su forma de vida. Fuera, una vez que entraron en contacto, ya sea que sus interacciones fueran positivas o negativas, claramente tuvieron lugar intercambios. Podrían haber sido biológicos y también podrían haber sido conductuales, porque las innovaciones creadas por los vecinos siempre son interesantes de adoptar. A partir de ese momento, estos cambios se extendieron también al mundo neandertal. Entonces, ¿los neandertales también desarrollaron sus propias habilidades artísticas? Estos cuchillos, descubiertos en Châtelperron, en el centro de Francia, son muy similares a los cuchillos hechos por los sapiens. ¿Son simplemente las señales de que los neandertales y los sapiens intercambiaron conocimientos? Porque los neandertales ciertamente no esperaron a que llegaran los sapiens para desarrollar sus propios valores estéticos. No eran los seres toscos, estereotipados, insensibles a la belleza del mundo. Por ejemplo, elaboraron este frágil cristal de roca, excavado en el Abris des Merveilles en la Dordoña, en la parte posterior de una cueva, hace 180.000 años. En Bruniquel, en el sur de Francia, ensamblaron estructuras de estalagmitas inusuales. En Gibraltar, hace 40.000 años, tallaron una misteriosa forma simbólica en una roca. En las cuevas de Krapina, en Croacia, Davor Karadovčić encontró, entre los otros restos de 130.000 años de antigüedad, garras pertenecientes a 3 águilas diferentes. Notamos que hay 8 garras en la colección de Krapina y notamos que todas ellas tienen algún tipo de modificación hecha por el hombre. Estas huellas son la prueba de que se ataron hábilmente fibras vegetales o tendones de animales alrededor de las garras de las águilas. Y como hay algunas modificaciones que indican que de alguna manera se frotaron entre sí, algún tipo de pulido de estas garras, creemos que usaban estas garras como algún tipo de adorno. Los grandes animales de la naturaleza recibieron significado y valor por parte del hombre arcaico. En Italia y en España, los restos que se han encontrado de las alas de águilas reales y buitres negros prueban que sus plumas se usaban como adornos. En la imaginación de los neandertales, estas grandes aves de presa no eran solo pájaros ordinarios. El arte neandertal se expresó de muchas maneras. Llevaban baratijas hechas de conchas, usaban pigmentos de ocre y manganeso para decorar sus cuerpos, y vestían pieles de animales y otros objetos. Mucho antes de la llegada de los sapiens a Europa, estos humanos sabían perfectamente cómo crear cosas estéticamente agradables. Fueron los primeros exponentes de los dibujos prehistóricos. En Roche-Cotard, en el centro de Francia, los neandertales usaban sus dedos para pintar en las paredes de las cuevas. Tallaron esta piedra e insertaron un trozo de hueso para hacer una cara. Estos destellos de creatividad neandertal allanaron el camino para las grandes obras artísticas de los sapiens que vendrían. Los neandertales y los sapiens intercambiaron sus conocimientos. Pero, ¿fueron más allá de eso? ¿Tuvieron relaciones íntimas que produjeron hijos? Y estos hijos de especies mixtas tuvieron descendientes. En 2010, el profesor Svante Pääbo
y su equipo lograron la increíble hazaña de descifrar las secuencias genéticas encontradas en los restos de Neandertal en la cueva de Vindija, en Croacia. Gracias al progreso de la biología molecular, estos científicos del Max Planck en Leipzig secuenciaron este ADN de 47.000 años de antigüedad. Lo que estas pruebas destacaron es que el ADN neandertal es tan cercano como el 98,5% a nuestro propio ADN. Entonces, es la sangre que corre por nuestras venas la que puede ayudar a resolver algunos de los misterios que rodean la desaparición de los neandertales. Los científicos ahora tienen a su disposición una pieza de evidencia vital. Los neandertales y los sapiens comparten más o menos el mismo genoma. Por lo tanto, es totalmente posible que la unión de estas dos especies pudiera haber ocurrido. Y para confirmar esta teoría, los científicos compararon los genes de europeos, asiáticos, africanos, oceánicos y americanos con los de los neandertales. El mundo entero quedó asombrado por sus conclusiones. Lo que encontramos cuando secuenciamos por primera vez el primer genoma de Neandertal fue que las personas que viven fuera de África, hoy en día, portan pequeñas cantidades del genoma de Neandertal, en el rango del 2% de los genomas de todas las personas fuera de África, provienen del mestizaje con los neandertales. Y estimamos que eso sucedió en algún momento entre hace 50.000 y 70.000 años. Los neandertales y los sapiens se habían apareado. Dado que las poblaciones africanas no heredaron genes de neandertal, este mestizaje tuvo lugar en Oriente Medio o en Eurasia. La investigación genética ha demostrado que la sangre neandertal corre por nuestras venas. Todo lo que necesitamos es la prueba arqueológica. En la primavera de 2002, en Pesteracu Oase, en el corazón de un bosque rumano, un equipo de científicos entró en una pequeña cueva en la que desaparecía un río. En una de estas profundas galerías, los investigadores desenterraron restos humanos. Después de las pruebas, resultaron ser fósiles de Homo sapiens. Lo primero que encontramos fue una mandíbula, que llamamos Oase 1, y resultó ser la mandíbula de un sapiens. Luego encontramos restos de al menos otros 2 individuos. Uno tenía un cráneo casi completamente intacto, el otro no. Pudimos fechar por carbono estos fósiles de inmediato. Estos fósiles de Homo sapiens provenían de los primeros humanos modernos que habían cruzado a Europa. Datan de hace 42.000 años. Afortunadamente, y esto es lo maravilloso del descubrimiento, no solo pudimos fechar por carbono los fósiles, sino que también pudimos analizar el ADN. Estas pruebas mostraron que parte del genoma de este fósil de sapiens provenía de neandertales. Este Homo sapiens tenía alrededor del 6% de ADN neandertal, que es mucho más alto que en los humanos de hoy. Esto implica que este individuo tenía un antepasado neandertal que se remonta a 8 generaciones, o no más de 200 años. Pero esta no es la prueba más antigua de mestizaje. Muestras de ADN de neandertales siberianos han mostrado otra evidencia de la hibridación. Los neandertales en Denisova contienen varios marcadores genéticos de humanos modernos que los neandertales europeos, por ejemplo, no tienen. Por lo tanto, es probable que hubiera un flujo de genes de humanos modernos a neandertales en Denisova, ya sea de Oriente Medio o de África. Estas pistas genéticas confirman que los neandertales y los sapiens entraron en contacto por primera vez hace unos 120.000 años, en Oriente Medio, cuando los sapiens migraron desde África. Los restos fósiles en Rumania y en Siberia prueban que los neandertales y el Homo sapiens se aparearon durante al menos 2 períodos en el curso de la historia. Una vez
hace unos 120.000 años y una segunda vez unos 60.000 años después. Estos dos períodos de mezcla genética tuvieron lugar en Oriente Medio y en Asia Central. Los neandertales transmitieron una parte de su genoma. Fuera de África, cada humano posee alrededor del 2% de genes de neandertal y nunca son los mismos. En conjunto, hay más del 30% del material genético de neandertal que vive en nosotros. Entonces, ¿cuál es el material genético que heredamos? Las pieles claras, que vemos en Asia y Europa, son elementos genéticos que provienen de los neandertales. También hay elementos genéticos en nuestros sistemas inmunológicos que provienen de ellos. Así que los genetistas han descubierto un gen vital en nuestro sistema de defensa, transmitido por los neandertales. Ayuda a combatir las infecciones y se llama el gen HLA. Los neandertales nos han ayudado a protegernos contra las enfermedades. Los humanos portan mucha variación en sus genomas y parte de esa variación proviene de los neandertales y parte de ella es positiva y parte de ella es negativa. Así que tenemos alelos de los neandertales que nos protegen contra algunas enfermedades y tenemos alelos de los neandertales que aumentan nuestro riesgo de algunas enfermedades. Por ejemplo, nuestro riesgo de diabetes tipo 2 aumenta por una variante neandertal. El proceso de analizar la herencia neandertal está lejos de terminar. La genómica, la ciencia de secuenciar y mapear genomas, apenas comienza a darnos una visión general de lo que nuestros antepasados nos han transmitido. Este aporte genético es como una memoria de nuestro pasado, la historia de nuestra especie, y también la historia del encuentro entre el Homo sapiens y los neandertales. El hecho de que todas las personas fuera de África tengan una pequeña proporción de ADN neandertal flotando en nuestro genoma realmente nos hace cuestionar hasta qué punto los neandertales realmente se han extinguido. Podemos decir claramente que han desaparecido como una especie viva y que respira, pero el hecho de que los genes sobrevivan dentro de nosotros realmente plantea algunas preguntas bastante interesantes sobre lo que significa y no significa la extinción. Aquellos neandertales que eligieron cruzarse y compartir con los sapiens nos han transmitido un legado precioso. Acumulamos nueva variación genética impulsada por los cambios en nuestro entorno y también reunimos nueva variación genética al cruzarnos con grupos estrechamente relacionados como los neandertales. Creo que nadie había pensado que esa era una característica muy importante en la evolución humana. Tanto los humanos modernos como los neandertales tienen una herencia común, e incluso si ya no existen como una especie relacionada, los recuerdos del viaje que hicimos juntos perduran. No hago una distinción nítida entre neandertales y humanos modernos. Esos son dos grupos de homínidos, y tiendo a ponerlos juntos. No es solo que llevemos una cierta cantidad de genes de neandertal. En cierto modo, todos somos neandertales como todos somos humanos modernos. Los neandertales, nuestros hermanos humanos, hijos de África y de Europa, atletas prehistóricos, cazadores expertos, artistas pioneros y artesanos excepcionales, inventores e ingenieros ingeniosos, viajeros incansables explorando sus límites, curanderos, médicos y herbolarios, cuidadores de niños, familias y clanes hasta el final de sus días. Su herencia va más allá de los genes que nos transmitieron. Nadie mató a los neandertales. Los neandertales viven en nosotros. ¿No es esa la revelación más increíble de todas? La respuesta al gran misterio no era la extinción, sino la unión. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal para no perderte más viajes increíbles al pasado y, por supuesto,
Déjanos un comentario. ¿Qué parte de esta historia te sorprendió más? Nos encantaría leerte.